Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Protección Ejecutiva con Laudelino Solano. Un canal donde analizamos, un canal donde entrenamos, un canal donde protegemos con criterio. En la tarde de hoy yo les voy a hablar sobre Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel Otero Alcántara es un símbolo de resistencia. Luis Manuel Otero Alcántara es un líder político. La obra artística de Luis Manuel Otero Alcántara era reconocida en Cuba a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional antes de su activismo político en contra del actual gobierno cubano, o ese reconocimiento nacional e internacional vino posterior a su participación como activista político en contra del gobierno cubano. Este tipo de preguntas y otras más que vayan a ir surgiendo, voy a tratar de responderlas en este tópico que voy a desarrollar para ustedes en la tarde de hoy. ¿Quién es Luis Manuel Otero Alcántara? Luis Manuel Otero Alcántara es un artista de performance, o sea, un artista de actuaciones y activista cuya notoriedad pública surgió principalmente por su activismo político y la amplia difusión que recibieron esos acontecimientos en medios internacionales, en organizaciones de derechos humanos y en sectores del exilio cubano. Luis Manuel Otero Alcántara nació en La Habana el 2 de diciembre del año 1987 y es cofundador del movimiento San Isidro. Un movimiento, un colectivo de artistas, de periodistas e intelectuales que surgió para defender la libertad de expresión en Cuba y oponerse a las restricciones impuestas al sector cultural. Habría alcanzado la misma notoriedad internacional si hubiera permanecido únicamente como artista sin convertirse en un opositor visible. Yo personalmente no conozco evidencia que me permita responder afirmativamente esta pregunta. Y es razonable pensar que fue su activismo, fue el principal factor que impulsó su proyección pública. Desde el punto de vista del análisis de su trayectoria, yo he podido distinguir varias etapas que voy a compartir con ustedes a continuación. En primer lugar, como artista, Luis Manuel era conocido en círculos relativamente reducidos del arte independiente cubano. Como activista, comenzó a ganar notoriedad por performances que desafían directamente al Estado y por el movimiento San Isidro. La represión estatal, detenciones, huelgas de hambre, encarcelamiento, hizo que organismos internacionales y medios extranjeros prestaran mucho más atención a su caso. Y la última etapa, la cual yo considero muy importante, es el exilio cubano y lo que son los medios internacionales. El exilio cubano y los medios internacionales, sin lugar a duda, contribuyeron decisivamente a convertirlo en una figura ampliamente conocida fuera de Cuba. En otras palabras, es mi opinión que es difícil sostener que su fama internacional provino únicamente de la calidad o de la difusión de su obra artística, que prácticamente era desconocida entre los propios cubanos de la isla. Lo más ajustado a los hechos es decir que su reconocimiento internacional nació de la interacción entre su activismo, la reacción del gobierno cubano y la enorme cobertura que recibió por parte de medios, organizaciones de derechos humanos y obviamente sectores del exilio cubano. Muchos artistas extraordinarios nunca llegan a ser figuras políticas y muchos opositores conocidos, muy conocidos, nunca son reconocidos por su obra artística. En el caso específico de Luis Manuel Otero Alcántara, fue su enfrentamiento
con el régimen, más que el reconocimiento masivo de su obra como artista, lo que lo convirtió en una figura internacional. Su trabajo artístico utiliza performance e intervenciones públicas para cuestionar la censura, para cuestionar el control estatal sobre el arte y la situación de los derechos humanos en Cuba. Cuando se dice que Luis Manuel Otero Alcántara es un artista de performance, estamos hablando a que se hace referencia a obras en las cuales, en la que la acción del artista es la obra como tal, más que un cuadro o más que una escultura tradicional. En su caso, en el caso específico de Luis Manuel Otero Alcántara, muchas de estas acciones estaban cargadas de un gran contenido político. Tenemos, por ejemplo, su obra Drapeado, que es la bandera cubana. Probablemente esta es su obra más conocida. Durante varios días, Luis Manuel Otero Alcántara llevó la bandera cubana sobre su cuerpo en distintas situaciones de su vida cotidiana. Por ejemplo, se lo observó caminando por la calle, durmiendo, bañándose, montando en bicicleta, entrando a edificios. Su intención con esta obra, según explicó, era cuestionar quién tiene derecho a representar los símbolos patrios y si la bandera pertenece al Estado o a todos los cubanos. Las autoridades cubanas, por su parte, consideraron que esa utilización constituía un ultraje a los símbolos patrios. Otra de sus acciones fueron las protestas contra el decreto 349. Cuando el gobierno cubano aprobó el decreto 349, que ampliaba el control sobre las actividades artísticas independientes, Otero Alcántara organizó diferentes acciones públicas. Entre ellas, organizó lecturas públicas, pequeños performances callejeros, reuniones de artistas, intervenciones frente a diferentes instituciones culturales. Estas actividades contribuyeron, desembocaron en lo que es el nacimiento del movimiento San Isidro. Otra de sus acciones también se denominó CUSA. Estas fueron una serie de acciones en las cuales Luis Manuel Otero Alcántara incorporaba objetos cotidianos procedentes de los Estados Unidos para reflexionar sobre el consumo, la identidad y la relación entre Cuba y los Estados Unidos. Esta obra tuvo al menos en mi opinión, tuvo una menor repercusión pública que sus performances políticos. También otra de sus acciones fueron huelgas de hambre y encierro. Aunque no siempre se consideraban o se pueden considerar obras de arte en un sentido clásico, él mismo presentó algunos de sus ayunos, él mismo presentó algunos de sus encierros como parte de una práctica de performance político en la que el propio cuerpo del artista se convierte en el medio de expresión. Fue su arte lo que lo hizo famoso. Si Luis Manuel Otero Alcántara nunca hubiera desafiado públicamente al régimen, habría alcanzado un reconocimiento internacional únicamente por el valor artístico de su obra. Yo no tengo evidencia, yo no conozco evidencia que permita responder tampoco de una manera afirmativa a esta pregunta. Es razonable concluir que su activismo político fue el principal catalizador de su proyección pública internacional, mientras que su producción artística fue el vehículo mediante el cual expresó gran parte de ese activismo. Si nosotros hablamos del mundo del arte contemporáneo, Luis Manuel Otero Alcántara era poco conocido y solo en pequeños círculos por algunos críticos, curadores y artistas independientes cubanos. Pero si nosotros hablamos de su fama internacional, yo creo que la secuencia fue distinta. Inició con que era un artista más dentro del círculo independiente.
sus performances adquirieron un contenido político cada vez más explícito. El gobierno respondió con detenciones y procesos judiciales. Los medios internacionales, organizaciones de derechos humanos y buena parte del exilio cubano comenzaron a difundir ampliamente su caso, y esa combinación lo convirtió en una figura internacional. Yo no diría que Luis Manuel Otero Alcántara es conocido principalmente por su obra artística. Yo sí diría que Luis Manuel Otero Alcántara alcanzó notoriedad internacional porque utilizó el arte de performance como una forma de activismo político, y porque la respuesta del gobierno cubano a esas acciones atrajo una amplia atención de muchos medios internacionales, organizaciones de derechos humanos y sectores del exilio cubano. Desde el año 2018 fue detenido en numerosas oportunidades por las autoridades cubanas, especialmente tras la entrada en vigor del decreto 349 que regula la actividad artística independiente. Tras las protestas nacionales en Cuba que se llevaron a cabo el 11 de julio del año 2021, Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado y posteriormente condenado a 5 años de prisión por delitos como desacato, ultraje a los símbolos patrios y desórdenes públicos. Diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, lo consideraron un preso de conciencia, mientras que por su parte el gobierno cubano sostuvo que fue condenado por violar la ley, y a la misma vez rechaza que se trate de un preso político. Como hechos recientes tenemos que Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado, y en julio de este año salió de Cuba rumbo a la ciudad de Miami, a la cual llegó tras aceptar el exilio como una condición para recuperar su libertad, según informaron diferentes medios internacionales. La llegada de Luis Manuel Otero Alcántara a Miami despertó enormes expectativas dentro del exilio cubano. Después de 5 años de prisión, muchos esperaban escuchar a un hombre con un discurso claro, un discurso firme y capaz de inspirar a millones de cubanos que sueñan con una Cuba libre. Sin embargo, desde sus primeras entrevistas aquí en la ciudad de Miami, Luis Manuel Otero Alcántara ha provocado fuertes controversias. Para algunos, él sigue siendo un símbolo de la resistencia contra la dictadura. Para otros, sus declaraciones han sido una cadena de errores comunicativos que han debilitado la imagen que muchos habían construido sobre él. Y esto nos conduce a la pregunta fundamental de este análisis, a la pregunta fundamental de mi análisis. ¿Basta con haber sufrido para convertirse en un líder? Yo creo que es importante comenzar haciendo una distinción esencial que a mi juicio explica gran parte de la polémica actual en torno a Luis Manuel Otero Alcántara. Una cosa es ser un símbolo de resistencia, como yo considero que fue Luis Manuel Otero Alcántara. Otra cosa muy distinta es convertirse en un líder político o en un gran comunicador, que obviamente, y en mi opinión, no es Luis Manuel Otero Alcántara. Realmente no son lo mismo. Luis Manuel Otero Alcántara, sin lugar a dudas, él pagó un precio muy alto por enfrentarse al gobierno cubano. Él pasó años en prisión, fue perseguido y finalmente terminó aquí en el exilio. Independientemente de que alguien esté o no esté de acuerdo con todas sus ideas, Luis Manuel Otero Alcántara realmente soportó un costo personal que yo considero que la inmensa mayoría de las personas nunca han enfrentado. Prisión, aislamiento y posterior exilio.
Esto explica por qué muchas organizaciones continúan viéndolo como un preso político. Ese sufrimiento, obviamente, nadie puede borrarlo, pero el liderazgo exige mucho más que haber sufrido. El liderazgo, desde mi punto de vista, exige visión, exige disciplina, exige preparación, exige saber comunicar y sobre todo exige inspirar confianza. Precisamente es aquí en donde, en mi opinión, comienzan los problemas. En una de sus entrevistas, Luis Manuel Otero Alcántara declaró que él no quería decir lo que la gente esperaba escuchar, sino contar su experiencia tal y como la vivió. Luis Manuel Otero Alcántara declaró que no quería repetir el discurso que, según él, muchas personas esperaban escuchar. Él dijo: lo más fácil que había era responder que la dictadura me tenía secuestrado. Todo ese discurso que sabemos que es lo que la gente esperaba y lo que funciona. Pero yo no iba a ser honesto. También explicó que debido a su visibilidad internacional, él recibió un trato distinto al de otros presos políticos. Hay que ser inteligente, él dijo, hay que ser inteligente y darse cuenta de que a mi nivel de visibilidad, indiscutiblemente conmigo hay un tratamiento diferente. Explicó además que debido a su notoriedad internacional, él recibió un trato diferente al de otros presos políticos. Según sus declaraciones, él comía pollo, hacía ejercicios, lo dejaron pintar 4.000 cuadros durante el tiempo que estuvo en prisión. Incluso lo dejaron posteriormente, una vez que fue liberado, sacar sus pinturas de Cuba. Antes de abandonar el país, él declara que fue trasladado a una instalación controlada por la seguridad del Estado cerca de Guaynabo, en la cual él pudo reunirse con familiares y pudo despedirse de su hijo, compartir una cerveza y un whisky chino en una casa propiciada por la seguridad del Estado antes de salir de Cuba hacia los Estados Unidos. Desde su perspectiva, desde la perspectiva de Luis Manuel Otero Alcántara, contar estos detalles representa una muestra de honestidad. No quería exagerar su experiencia ni apropiarse del sufrimiento de otros prisioneros que pudieron haber recibido un trato mucho peor. Ese argumento realmente merece ser reconocido. Aceptar que su notoriedad internacional pudo protegerlo parcialmente no significa necesariamente defender al régimen cubano. Desde su punto de vista, desde el punto de vista de Luis Manuel Otero Alcántara, esta es una muestra de honestidad, pero desafortunadamente muchos cubanos no lo interpretaron, no interpretaron el mensaje de esa manera. No porque esperaban una mentira, no porque esperábamos una mentira por parte de Luis Manuel Otero Alcántara, sino porque esperábamos que sus primeras palabras estuvieran dedicadas principalmente a denunciar la represión, a defender a los presos políticos que permanecen encarcelados en Cuba y a ofrecer una visión clara sobre el futuro de Cuba. El problema, por tanto, yo considero que no fue únicamente lo que dijo, también fue cómo lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo y delante de quién lo dijo. En mi opinión, la honestidad no es incompatible con la prudencia. Reconocer que recibió un tratamiento diferenciado era legítimo, pero podía hacerlo explicando inmediatamente, en mi opinión, que esa excepción confirmaba la crueldad del sistema contra aquellos presos que carecen de reconocimiento internacional. Él podía haber utilizado su privilegio relativo para colocar en el centro del debate a los presos anónimos. Por ejemplo, yo considero que él podría haber dicho: yo recibí un tratamiento diferente porque el mundo estaba observando.
Precisamente por eso temo por quienes permanecen encerrados sin que nadie conozca sus nombres. Esto, desde mi punto de vista, habría sido un mensaje honesto, políticamente inteligente y profundamente solidario. Un líder entiende que cada palabra tiene consecuencias. Un líder sabe que millones de personas observan cada gesto, cada entrevista y cada mensaje. No basta con ser sincero, también hay que saber comunicar, y esa capacidad no se improvisa. A lo largo de sus primeras apariciones públicas, muchos hemos podido percibir respuestas desordenadas, cambios de tema, expresiones coloquiales y comentarios que, lejos de fortalecer su imagen, han generado muchas polémicas en su contra. Cada entrevista que ofrece Luis Manuel Otero Alcántara parece abrir un debate distinto. Cada intento de explicación que ofrece Luis Manuel Otero Alcántara termina produciendo nuevas dudas y críticas en su contra. Y por cierto, bien fundadas. Son dudas y críticas bien fundadas, basadas en sus declaraciones actuales. Yo considero, en mi opinión, que se ha llegado a un punto en donde realmente las personas a su alrededor, sus familiares, sus amigos, deben tratar de disuadirlo de volver a acercarse a un micrófono. El hombre en estos momentos realmente parece estar muy enfocado en suicidar su imagen cada vez que abre la boca. Esto obviamente ha llevado a muchos exiliados a hacerse diferentes preguntas, hacerse cientos de preguntas. Entre ellas han llegado a preguntarse si realmente Luis Manuel Otero Alcántara estaba realmente preparado para asumir un papel de liderazgo nacional en Cuba. Mi respuesta, a partir de lo que conocemos y hemos observado hasta ahora, es que Luis Manuel Otero Alcántara no ha demostrado estar preparado para ejercer ese liderazgo en Cuba. Esto no elimina su valor como opositor, tampoco borra los 5 años que pasó en prisión, pero haber resistido heroicamente no equivale automáticamente a poseer una visión política, a una preparación intelectual, a disciplina comunicativa o a una capacidad para conducir un movimiento nacional. Creo que en Miami se produjo además un enorme error de expectativas. Muchos esperaban la llegada de una figura comparable en términos de liderazgo moral y capacidad de comunicación con José Martí. Esperaban un hombre que transformara 5 años de sufrimiento en un discurso histórico. Esperaban claridad, esperaban profundidad, esperaban dirección. Encontraron, en cambio, a un artista espontáneo, impulsivo, irreverente y poco disciplinado en su manera de expresarse. Encontraron a un tipo de barrio sin un nivel cultural a la altura de las expectativas formadas sobre él. Encontraron a un sujeto que ha demostrado en sus alocuciones actuales que está a miles de años luz de distancia de ser un líder político o un gran comunicador. En otras palabras, esperábamos la llegada de un José Martí, pero para decepción de muchos nos encontramos con una figura más cercana a Chespirito que a un líder político. Con esta comparación, y espero que quede bien claro, con esta comparación yo no pretendo negar su sufrimiento ni convertir en burla sus años de prisión, pero sí quiero describir con esta comparación la enorme distancia entre las expectativas creadas alrededor de su figura y la imagen que él mismo ha proyectado desde su llegada. El problema, también yo considero que el problema podía estar también en nosotros. Quizás el exilio, los medios, las organizaciones internacionales construyeron alrededor de Luis Manuel Otero Alcántara una dimensión política
que él nunca estuvo preparado para asumir. Quizás convertimos un símbolo de resistencia en candidato a estadista sin comprobar primero si poseía las cualidades necesarias. Esa diferencia entre lo que es, considero esta diferencia entre lo que es la expectativa y la realidad, explica buena parte de la decepción que hoy manifestamos numerosos cubanos. Esto no significa que su sufrimiento haya sido falso, tampoco significa que deje de ser un opositor al régimen. Significa simplemente que ser un símbolo de resistencia no convierte automáticamente a una persona en un líder político. La historia demuestra que ambas cualidades no siempre coinciden. Antes de concluir, quiero hacer una precisión importante. Los datos centrales sobre la condena de Luis Manuel Otero Alcántara, su reconocimiento como preso de conciencia y su salida hacia los Estados Unidos han sido documentados por diferentes medios, organizaciones y medios internacionales, como por ejemplo Amnistía Internacional y la agencia Reuters. Sin embargo, la cifra de alrededor de 4.000 pinturas producidas durante su encarcelamiento proceden de declaraciones del propio Luis Manuel Otero Alcántara, y yo advierto que esto no es un hecho verificado de manera independiente. Ahora bien, ¿qué futuro? Y esta fue una pregunta que me hicieron en la mañana de hoy. ¿Qué futuro yo le veo a Luis Manuel Otero Alcántara aquí en los Estados Unidos? Esta es una pregunta cuya respuesta es bien difícil. Es difícil predecir el futuro de una persona. Es difícil predecirlo realmente. Yo personalmente no lo veo, al menos por ahora, como no le veo un futuro, pudiéramos llamarlo así, un futuro como líder político del exilio cubano. Sus primeras intervenciones públicas realmente no han demostrado la disciplina, la claridad, la preparación ni la capacidad comunicativa que requiere una figura de liderazgo nacional, e internacional. En cuanto a su carrera artística, yo considero que tampoco resulta fácil anticipar hasta dónde podrá llegar. Antes de convertirse, como ya expliqué anteriormente, antes de convertirse en una figura política internacional, su obra era conocida principalmente en determinados círculos muy pequeños del arte independiente en Cuba, y realmente no gozaba de un reconocimiento masivo entre los propios cubanos de la isla. Su encarcelamiento, su activismo y la atención internacional aumentaron considerablemente el interés por su persona, pero todavía está por demostrarse si ese interés por su persona podrá ayudarlo a transformar su carrera artística en un futuro sólido, duradero y reconocido por el valor de sus obras más allá de lo que es su historia política. Otero Alcántara, Luis Manuel Otero Alcántara, llega ahora a una sociedad distinta, una sociedad competitiva y exigente, en la que el sufrimiento pasado puede despertar solidaridad, pero no garantiza liderazgo, prestigio ni éxito profesional. A partir de este momento, Luis Manuel Otero Alcántara tendrá que demostrar quién fuera de la prisión, fuera del símbolo y fuera de la narrativa que otros construyeron alrededor de su figura. Quizás encuentre un espacio como artista, activista o conferencista, quizás logre reconstruir su imagen pública, o quizás termine convirtiéndose sencillamente en un residente más, tratando de adaptarse, tratando de trabajar y sobrevivir aquí en los Estados Unidos, como tantos otros cubanos que llegaron antes que él. Y quizás, después de todo, también nosotros debemos permitirles ser quien realmente es, en lugar de exigirle
que sea la persona que nosotros imaginamos. Como conclusiones, yo pudiera decirles que el sufrimiento puede convertir a una persona en un símbolo, pero el liderazgo exige mucho más que sufrimiento. Exige visión, exige disciplina, exige preparación, exige inteligencia emocional y exige la capacidad de inspirar confianza, incluso entre aquellos que no piensan exactamente como uno. La prisión, sin lugar a dudas, la prisión puede poner a prueba el carácter de un hombre, pero no lo convierte automáticamente en una figura, en un líder político, no lo convierten automáticamente en un estadista. El sacrificio puede otorgar autoridad moral, pero la autoridad política debe construirse mediante las ideas, mediante la conducta, la coherencia y la capacidad para poder representar algo más grande que uno mismo. En este video, y espero que quede claro, yo no pretendo juzgar el sufrimiento que vivió Luis Manuel Otero Alcántara, ni minimizar el alto precio, disculpen, que él pagó por enfrentarse al gobierno cubano. Mi propósito es otro: analizar una pregunta que considero mucho más importante. Confundimos, en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, confundimos un símbolo de resistencia con un líder político. Luis Manuel Otero Alcántara demostró que tuvo el valor para desafiar al gobierno cubano y soportar las consecuencias. Lo que todavía no ha demostrado es que posee la preparación, la disciplina y la capacidad comunicativa necesaria para conducir políticamente a un pueblo. Y reconocer esta diferencia no constituye una traición a su sacrificio, constituye un ejercicio de madurez política. Los pueblos no solo necesitan héroes capaces de resistir, también necesitan líderes capaces de orientarlos, unirlos y conducirlos, porque una rebelión puede comenzar con el coraje, pero la construcción de una nación libre requiere visión, requiere inteligencia y requiere liderazgo. Los pueblos necesitan, sin lugar a duda, símbolos que los inspiren, pero cuando llega el momento de cambiar la historia, necesitan algo aún más difícil de encontrar: líderes capaces de conducirlos. Mi conclusión para este pequeño tópico que estoy desarrollando por ustedes en la tarde de hoy es bien sencilla. Luis Manuel Otero Alcántara puede ser reconocido como un símbolo de resistencia, porque realmente lo fue, sin que tengamos que considerarlo y exigirle que se comporte como un líder político. Quizás después de todo, también nosotros, como ya dije anteriormente, debemos permitirle ser quien realmente es, en lugar de exigirle que sea la persona que nosotros imaginamos. Este es precisamente el tema central de mi video. Y aquí hemos llegado al final. Espero que haya sido del interés general. Les agradezco mucho por la atención prestada. Les deseo un feliz y bendecido domingo y nos vemos hasta la próxima. Gracias.